Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Red Internacional Apostólica y Ministerial. Mi nombre es Gustavo Bianchi, soy miembro de la red y voy a tener el privilegio hoy en la noche de poder compartir con ustedes un breve mensaje de la palabra de Dios. En en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 1, versículos 15 y 16, la palabra de Dios dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que en este pasaje nos está diciendo el apóstol Pablo es que él recibió la revelación del Señor, de Jesucristo en su corazón, y fue salvo. Y eso mismo se constituyó en un llamado para predicar el Evangelio a otras personas. Dice la palabra, para que yo le predicase entre los gentiles. Nosotros también, al igual que Pablo, cuando somos salvos recibimos un llamado para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y que hemos recibido de gracia? La salvación en Cristo Jesús. Y hoy, el que nosotros nos levantemos como predicadores de la palabra de Dios en cualquier ámbito en el cual nos encontremos, el trabajo, el estudio, alguna diversión o lo que sea, y encontremos a una persona que no conoce al Señor Jesucristo, es necesario que usted y yo se lo compartamos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la población del mundo en este momento es de alrededor de 8.000 millones de habitantes, y verdaderos creyentes en Cristo Jesús hay solamente 1.000 millones de habitantes. Eso quiere decir que solamente en el mundo solamente existe un creyente por cada 8 personas que viven en el mundo. Eso nos habla de que esas personas necesitan conocer a Cristo, porque de no conocer a Cristo van a vivir su eternidad en el infierno. Número 1. Número 2. El otro tema es que cada día nos estamos acercando mucho más a la venida del Señor Jesucristo, y a señales que estamos recibiendo constantemente de las cosas que están pasando en el mundo nos indican que la venida de Cristo está muy pronta. Por lo tanto, el tiempo se nos ha acortado, se nos ha aumentado la cantidad de gente para evangelizar y se nos ha acortado el tiempo. Por lo tanto, necesitamos ponerle diligencia al tema y al llamamiento, porque no es nada más un tema, es un llamamiento que Dios nos hizo a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Lo encontramos, por ejemplo, en el caso del endemoniado Gadareno, en Marcos, en el capítulo número 5. Lo vamos a leer acá a partir del versículo 1. Dice, no voy a leer todo el pasaje en realidad. El endemoniado Gadareno es liberado por el Señor Jesucristo. Cuando es liberado por el Señor Jesucristo, el endemoniado Gadareno va a la barca en la cual había venido el Señor Jesucristo, se acomoda en ella porque pensó: ya la hice, ahora me voy con Cristo y no me separo de él. Sin embargo, cuando Jesús lo ve en Marcos capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El endemoniado Gadareno no había recibido ninguna instrucción especial para ir a testificar. Lo que tenía era un testimonio de cómo el Señor lo había liberado, y eso es lo que el Señor le manda a decir a su ciudad, a la gente de su alrededor, y es lo mismo que el Señor nos manda a decir a cada uno de nosotros. No necesitamos haber cursado estudios bíblicos para comenzar a testificar del Señor. Con que digamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es más que suficiente, y todos tenemos obras suficientes del Señor en nuestras vidas en cuanto a lo que Él nos ha transformado.
Todos nosotros somos ex de algo y el Señor, por su gracia, su misericordia y por el conocimiento de Él, nos transformó de tal manera que cada uno de nosotros puede ser un testificador de Jesucristo sin ningún impedimento. Lo que necesitamos es romper el temor, romper con el miedo al que dirán y lanzarnos al agua. La mejor manera de aprender a nadar es nadando. Yo no puedo aprender a nadar en la teoría, yo no puedo aprender a nadar sin meterme en una piscina. La única manera de aprender a nadar es nadando en la piscina. De la misma manera, la única forma de perfeccionarme en testificar es testificando. De la misma manera que la única forma de perfeccionarme en la predicación es predicando. Y lo que nos limita no es Dios. La palabra de Dios dice que no estamos estrechos en Dios, estamos estrechos en nuestro propio corazón. Por lo tanto, es donde necesitamos trabajar primeramente, es en nuestro corazón para ver primero la necesidad de la evangelización. La palabra Jesús nos dijo, ya el campo está listo, lo que hace falta son obreros. Oren por obreros para recoger la mies, y es lo que necesitamos en este tiempo. Lo que necesitamos es obreros que verdaderamente estén comprometidos con la palabra de Dios y con el Señor Jesucristo para recoger esa cosecha que ya está preparada. Número 1. Número 2. El Señor no solamente nos manda a testificar, también nos manda a evangelizar y a discipular. Hoy necesitamos, una de las cosas importantes que debemos considerar es que necesitamos reevangelizar a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque mucha de la iglesia o muchas de las personas que van a las iglesias lo que están siguiendo es un evangelio diferente al evangelio del Señor Jesucristo. Están siguiendo un evangelio, buscando más bien un evangelio que les supla todas sus necesidades, pero sin asumir el compromiso de vivir la vida que le agrada a Dios. Y nosotros en ese sentido, si estamos claros de lo que es el evangelio, que el evangelio es obediencia y cumplimiento de las promesas de Dios y que van relacionadas, necesitamos reevangelizar a la iglesia y además evangelizar a aquellos a los cuales les hemos testificado. Pero la palabra no nos llama solo a evangelizar, nos llama a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un conocedor de la palabra de Dios que guarda todo lo que está en ella. Y cuando somos discípulos conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y lo que la gente necesita en el mundo de hoy es libertad. Ellos no se han dado cuenta que están esclavos del pecado, están esclavos del mundo, están esclavos del diablo. Y si no se ponen las pilas van a ser esclavos del nuevo orden mundial. Y además de ello necesitan sanidad de su corazón, de su espíritu, de su alma. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es una palabra que salva, que sana, que liberta, que restaura. Nosotros somos portadores de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, nuevas de salvación, nuevas de liberación, nuevas de provisión, nuevas de sanidad, nuevas de restauración, nuevas de liberación, nuevas de gracia, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y dar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. O sea, somos portadores de buenas nuevas. No nos quedemos con esas buenas nuevas guardadas, atesoradas nada más en nuestro corazón. Esas buenas nuevas nos las ha dado el Señor y ha obrado en nosotros a través de esas buenas nuevas, para que nosotros se las compartamos a otros, para que otros sean participantes de esas buenas nuevas. Y dígame usted, si no hay quien
quien quiera, si sabiéndose que se va a ir al infierno, ¿quién no querría ir al cielo? Sabiendo que está enfermo de su corazón, ¿quién no querría ser sanado? Sabiendo que está preso del pecado, del diablo y de la carne, ¿quién no quisiera ser liberado? Y nosotros tenemos las buenas nuevas para liberar a todas esas personas de esas esclavitudes en las cuales el mundo, el diablo y su carne los han metido. Así que, mis amados hermanos, en esta hora el llamamiento a cada uno es para que seamos diligentes en compartir, en dar de gracia lo que de gracia hemos recibido al mundo que nos rodea, que está necesitado de Cristo Jesús. Hay muchísimas personas, como dije, hay 8 personas por cada uno de nosotros que necesita el Evangelio de la Salvación. Y si en Guatemala llegara el momento en el cual ya no hay personas que necesiten de la salvación, o en su entorno ya no hay personas que necesiten de la salvación, pero usted tiene en su corazón el seguir evangelizando, testificando y discipulando a las personas, el Señor le va a abrir puertas, si no en Guatemala, en otros lugares, para que usted vaya y sea un testigo de Él. Así que, mis amados hermanos, el llamado, como les dije, es a ponernos las pilas y a testificar, evangelizar y discipular a las personas que nos rodean. Y una observación más: algunos ponen como pretexto es que yo no sé, yo no he estudiado. Pues si usted no sabe y usted no ha estudiado, a pesar de lo que hablamos acerca de testificar, que es nada más hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero si usted está usando como pretexto el no sé y no he estudiado, pues es el tiempo de que lo haga. Los pretextos y las excusas no constituyen justificaciones delante del Señor. Lo único que constituye lo único que el Señor acepta en nuestras vidas es obediencia. Y si yo me siento deficiente en algún área, la palabra de Dios me enseña, y además hay muchos lugares donde me enseñan, incluso en nuestras iglesias nos enseñan para poderlo hacer eficientemente. O sea, no tenemos ninguna excusa, mis hermanos. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser muy tarde para algunas de las personas que conocemos y que se puedan ir al infierno sin haber escuchado las buenas nuevas del Evangelio y tenido la opción de escoger la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis amados, recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 16. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese no es una opción, es un mandamiento de parte del Señor para nosotros. Y también está Mateo 28, versículos 19 al 20. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Tampoco es una opción, es una sugerencia o una petición, es un mandamiento de parte de Dios que usted y yo necesitamos llevar adelante. Así que ánimo y valentía. Recuérdese que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía para que nos acobardemos de predicar el Evangelio y de testificar de Él, sino que nos ha dado un espíritu de amor, poder y de dominio propio, para que podamos enfrentar ese temor y vencerlo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta pequeña reflexión del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor selle esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, y principalmente que seamos obedientes a la palabra y cumplamos con ese llamado urgente del Padre para la evangelización del mundo. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, un abrazo para todos. Y les esperamos mañana en nuestra transmisión de la Red Internacional Apostólica y Ministerial. Bendiciones.